a empezar por respeto a todos los que ya están, ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, yo quiero partir de precisamente de lo que encontré durante la semana, ¿no? Veo que hay vacíos dentro de la metodología, veo que no podemos o no hemos logrado identificar bien un problema y eso nos está llevando precisamente a no saber aterrizar nuestras ideas. Entonces, me voy a regresar a la sesión pasada, pero voy a tratarlo de manera de ejemplos para que podamos irnos dando cuenta cómo vamos construyendo un protocolo que nos va a generar una investigación de calidad. Entonces, sobre eso voy a trabajar el día de hoy. Doctor Lázaro, ¿me podría por favor apoyar dándome los permisos para poder presentar? Listo, doctora. Gracias. A ver, vamos a ver por qué. Ay, no, toda loca yo. Ujú. Ay, mm, compartir, compartir. Y ya les compartí, pero todo mi relajo que tengo aquí en mi computadora. Perdón, una disculpita, pero son todos mis trabajos que tengo que hacer ahorita. Eh, al principio. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a volver a retomar los elementos del protocolo desde la primera fase, porque esta es la parte medular que a mí me interesa que podamos desarrollar correctamente. Y bueno, voy a empezar con lo que es la identificación del problema, ¿no? Que es la parte que creo que de alguna manera causó ruido. ¿Cómo logro yo identificar y resolver un problema científico? Para poder identificar, debo de generar estos 5 puntos. Primero, el problema debe de ser interesante. Segundo, el problema no está resuelto. ¿Para qué voy a resolver algo que ya se resolvió? O sea, no le veo caso, ¿no? No ha sido lo suficientemente bien resuelto porque existen lagunas, tal como el caso ahorita de la maestra, ¿no? Que estábamos hablando de las lagunas que encontró en los lineamientos y que a pesar de eso, pues siguen persistiendo diferentes problemáticas que le van a ramificar diversas líneas para generar investigación, ¿no? El problema está vigente y es relevante, obviamente, en investigación, si nos vamos a hablar sobre la relevancia, qué impacto tiene esto en la sociedad, qué impacto tiene esto en las empresas, si es dirigido a las empresas, qué tanto valor teórico tiene, ¿no? Sobre eso tengo que ver. El problema refleja una necesidad o vacío, porque es necesario, hay que preguntarse, ¿esto realmente me va a ayudar o no me va a ayudar? ¿Qué vacíos existen? Y entonces lo voy a identificar. El problema es factible y susceptible de ser enfocado con el método científico, es decir, que yo puedo utilizar mis tres formulaciones hablándolo de esta manera, ¿no? Es decir, puedo aplicar una investigación de tipo cuantitativa, puedo aplicar una investigación de tipo cualitativa o puedo hacer una investigación mixta. Realmente puedo aplicar el método científico. Tenemos que entender que una cosa es un proyecto de mejora y una cosa es el proyecto de investigación. El proyecto de mejora partimos de un diagnóstico, detectamos la necesidad y hacemos el parchecito, es decir, establecemos la mejora, pero el proyecto de investigación no. El proyecto de investigación nos vamos a ir a causas raíces, vamos a entender qué está originando ese ese problema, mientras que el proyecto de mejora es un bálsamo, el proyecto de investigación es la cura, porque vamos a atacar el problema desde la raíz. Entonces, esa es la diferencia que debemos de entender en los proyectos.
Y bueno, una de las herramientas que a mí me gusta mucho para poder identificar un problema, lo hago a partir de lo que es el árbol del problemas. Aquí le estoy mostrando un ejemplo muy básico de un árbol de problema. En este caso, vamos a centrar nuestro problema a través de una oración. Por ejemplo, aquí dice frecuentes accidentes de unibuses. Ese es el problema. Y entonces determinamos los efectos, pero también vamos a determinar las causas. ¿Qué efectos está generando este problema y qué causas está provocando? ¿Hasta aquí tenemos una duda? Mm, ¿No? no, ¿Vamos bien? sí. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí, el ejemplo es frecuentes accidentes. ¿Cuáles son los efectos? Pasajeros heridos o muertos, pasajeros que llegan tarde, pérdida de la confianza en la empresa de transporte. Pero ¿cuáles son las causas? Bueno, se identifican conductores que son imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado, vehículos obsoletos y deficiente estado de mantenimiento. Hasta aquí ya tengo identificado cuál es mi problema. Esto me va a permitir a mí generar el siguiente punto, que era lo que yo les pedía, la descripción del problema. Esto que está aquí lo voy a describir. Los accidentes o la frecuencia de accidentes de unibuses ha ocasionado en los últimos 5 o 6 años, ahí me voy a ir a la estadística, diversas causas, como son conductores imprudentes. De cada 3 o 4 accidentes son provocados por imprudencia de los conductores, shalala, shalala. Empiezo a redactar. ¿Sí me expliqué? Ujú. O sea que a través de ese árbol podemos hacer nosotros nuestro árbol, que va a ser como de referencia para poder redactarlo, ya para Así es. mi problema, ¿no? Ajá. Este es el apartado de identificación. Por eso yo les decía la clase pasada, podemos identificarlo a través de una lista o Ah, a través de un árbol de problema. Ese es el punto 1. Y con esto me voy a apoyar para describir qué es lo que está pasando. O sea, este se alinea con el otro y ujú. puedo describir. Y entonces no quise mostrar un ejemplo de descripción porque, bueno, se sobreentiende que esto lo tengo que describir con datos. Ya en este caso, como les decía, de cada 3 o 4 accidentes al mes, 3 son por conductores imprudentes, ¿no? Porque hay una estadística, porque yo recurro a ver qué es lo que ha pasado con base en esto que acabo de identificar. Entonces lo voy a redactar y me puedo apoyar en cifras, me puedo apoyar en datos históricos. Por ejemplo, ustedes decían hace un momento, es que mi tema es sobre tutorías, ¿ok? Entonces yo puedo hablar, en el problema podríamos hablar de um, a ver, déjeme pensar, hablando de un problema así rápido, ok. Incremento, incremento deserción escolar a causa del programa de tutorías. Ajá. ¿Y cuáles son las causas y cuáles son los efectos de ese programa, de esa problemática? Y entonces yo tendría que, en la redacción de la descripción, ahí sí tendría que tomar en cuenta que de los últimos 5 años, la deserción de los alumnos que ha reportado el programa de tutorías se enfoca específicamente en que no se le ha atendido, por ejemplo. Esa sería una parte de la descripción. ¿Sí me va Ok. explicando? Sí, 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 sí. Pero O sea, me voy a apoyar en datos estadísticos, me voy a apoyar en algún otro dato que exista dentro de la institución donde voy a hacer mi estudio o del contexto en general donde va a ser mi objeto de estudio. Acuérdense que es el problema, el objeto y el sujeto. Entonces, tengo que buscar ahí en ese contexto la información para poder describir
qué es lo que está pasando y que se vea objetivo, que no se vea a chisme y que no se vea a suposición, ¿no? Yo supongo que, no, dame un dato real, dame un dato donde tú me digas, de acuerdo con estadísticas de control escolar, existe este porcentaje de deserción escolar, dado esto. O, por ejemplo, que había un profesor que me mandó su trabajo también que hablaba sobre la seguridad, los riesgos y la seguridad. Ajá, pero ¿cuántos accidentes se han estado dando en el periodo, en los últimos 5 años o 3 años? Datos de la institución o reportes que existan. Y Eso es entonces lo que le lo va a dar, cito. perdón, eso es lo que le Ujú. va a dar el fundamento realmente Ah, a la investigación, ¿no? exactamente. Estoy encontrando un dato que sustenta precisamente mi problema. Ujú. Quiero la prueba de Benito, como dicen por ahí los chamacos, ¿no? Quiero que me fundamenten en datos qué es lo que está pasando. Y este árbol de problema es el que me permite a mí identificarlo y entonces ya con esto puedo describir. Y ahí ya tengo mis 2 puntos que están completamente casados. Y el tercero es el planteamiento del problema. Esto que les estoy presentando está en el formato APA-7. Y en el APA-7 nos dice, igual otros autores como Sampieri y demás, nos hablan que los planteamientos del problema van a depender del tipo de investigación que vamos a desarrollar. Si es inductiva, bueno, va a ser cualitativa. Si es deductiva, va a ser cuantitativa. Yo, como aquí apenas estoy empezando, prefiero evitar esta dinámica y pasarme a un planteamiento de problema basado en una interrogante, ¿sí? Porque ya describí qué es lo que está pasando. Entonces, si no sé redactar todavía o no tengo definido qué tipo de investigación voy a hacer, porque apenas voy a verlo, en los siguientes puntos, recordemos que desde el título previo puedo saber qué tipo de investigación es, pero ok, apenas estoy empezando a hacer investigación científica, ok, entonces me voy a generar mi planteamiento del problema a través de preguntas, ¿sí? Y estas preguntas que generé aquí, fíjense, ¿cuáles son las causas que provocan más accidentes de omnibuses? Están relacionadas con el problema. O sea, el problema central que yo definí aquí, frecuentes accidentes de omnibuses. Entonces, mis preguntas van enfocado a eso. ¿Cuáles son las causas que provocan más accidentes de omnibuses? ¿Cómo están afectando los accidentes de omnibuses a los usuarios? ¿En qué medida se ha afectado la confianza de los usuarios de unibuses a causa de los accidentes? ¿Cuáles son las principales razones en las que se fundamenta la pérdida de confianza en los usuarios de unibuses que han estado expuestos a accidentes? Fíjense, aquí ya lo acoté, ya lo delimité. Específicamente voy a hablar de los que han estado expuestos. Por ejemplo, yo aquí lo podría acotar, valiéndome del proyecto de la maestra, ¿verdad? De tutorías, primer y segundo semestre. De la carrera de sistemas, de la carrera de industrial. O sea, ya no abro el abanico, lo voy delimitando. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Recuerden que entre más grande va a ser su muestra. Entonces, hay que delimitar para sacar un buen trabajo. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta en este ejemplo que estoy presentando, voy tejiendo todo el método, no lo voy separando, porque es muy importante que no perdamos de vista nuestra variable. Y nuestra variable son accidentes, en este caso. Hablamos de frecuentes accidentes, una sola variable. Pero cuando llego acá a mi pregunta de investigación, fíjense, ya cambio de una variable a 2, afectaciones y accidentes. O por ejemplo acá, confianza y razones. Las razones
en que se fundamenta la pérdida de confianza. Entonces, ya tengo mis dos variables. Es importante que tengamos dos variables, a menos que sea totalmente cualitativo, y sí podemos tener una. Les decía en la primera sesión, es bien importante que yo cuide no hacer una investigación donde haya 3, 4 variables, porque apenas estoy empezando, y cuando son 3 o 4 variables, ya me manda a un estudio mucho más grande, y entonces tengo que hacer un estudio multivariable que requiere mucho más tiempo, más recursos, etcétera. Y eso es lo que tengo que cuidar. Y si ustedes van a agarrar esto para cubrir un indicador institucional, como es en la parte de investigación que nos piden en los tecnológicos y también en la Universidad Veracruzana, pues obviamente nada más nos dan un año. Y si hacemos un proyecto demasiado grande con muchísimas variables, pues no nos va a dar tiempo. Y nos comprometemos de más. Siempre hay que cuidar hasta dónde puedo yo llegar. ¿Alguna duda con la pregunta? Por mi parte, no. ¿No? Creo Vamos que bien. nuestro trabajo Ah, sí está desde un principio definido, que es ujú. solamente para los estudiantes del programa educativo de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Perfecto, perfecto. Sí, son los ¿Sale? de primero y segundo semestre. Ujú. Primer y segundo semestre del programa académico Ingeniería en Sistemas del ITBER, ¿no? Sí, Están en el ITBER, ¿no? sí, estamos en el ISBER. Ah, perfecto. Entonces, ya lo acoté, ya lo centré, lo tengo bien definido, ¿no? Entonces, aquí nada más habría que ver cómo generan su planteamiento. Quiero saber cuál, y tengo que hacer muchas preguntas. No, lo interesante aquí es que sean de 1 a 3 máximo. No hagan tantas interrogantes, porque si ustedes hacen muchas, sus resultados tienen que responder cada una de estas preguntas, ¿sí? Y a lo mejor eso les obliga a generar diversos manejos de la información. Y ahorita lo vamos a ir viendo porque intencionalmente generé las preguntas de esta manera para que ustedes vean los diseños cualitativos y los diseños cuantitativos. Entonces, esa es la razón por la cual las generé de esta manera. Y bueno, vamos entonces a los objetivos. En el primer punto, estoy presentando los objetivos de investigación que ustedes tienen que desarrollar. Y les pongo nuevamente un ejemplo, pero yo no me he salido de la línea, sigo con lo mismo. Miren, los objetivos cuantitativos, evaluar nivel taxonómico 5 o 6, dependiendo la taxonomía que esté manejando, si es la de Marzano, si es la de Bloom. Evaluar. Ya estoy utilizando la parte cuantitativa. Evaluar confianza de los usuarios de omnibuses a causa de los accidentes en la ciudad tal. Bueno, ese es mi objetivo general. Mis específicos, decíamos que son precisamente esos objetivos de menor rango, pero que me van a llevar precisamente a lograr este objetivo general. ¿Y qué tengo que hacer para evaluar la confianza? Bueno, voy a identificar a los usuarios que han sufrido accidentes en omnibuses, porque voy a trabajar específicamente con ellos. Y entonces estoy tomando la pregunta, la tercera pregunta, ¿en qué medida se ha afectado la confianza de los usuarios de omnibuses a causa de los accidentes? Con base en esta pregunta de investigación, yo genero mi objetivo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se dan cuenta cómo lo voy hilando? Que no me salgo de ahí. Sí. Perfecto. Entonces, luego, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar las causas que han generado los accidentes de omnibuses. Entre comillas, ya la identifiqué porque están acá las causas en mi árbol del problema. A través de este diagnóstico, yo ya las identifiqué. Entonces, este objetivo de alguna manera se cumple. ¿Por qué? Porque ya hice un diagnóstico previo para poder entender qué es lo que está pasando, cuál es el problema y entonces saber causas y efectos.
Pero lo que no he hecho es medir los niveles de confianza en los usuarios de omnibuses. Y tampoco he relacionado la confianza. Por eso es medir y relacionar. Y estos puntos me llevan a evaluar los niveles de confianza de mis usuarios y hasta ahí estoy cumpliendo con lo que quiero, a donde quiero llegar. ¿Sí me entendieron? ¿Sí se nota que no me he salido, que sigo la línea? Sí. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa en la parte cualitativa? Bueno, pues acá ya es diferente. Primero, pues voy a generar también mi objetivo general. ¿Y cómo lo voy a hacer? A partir también de una pregunta de investigación. En este caso, mi objetivo general es establecer las principales razones. Si se dan cuenta, yo no estoy utilizando términos numéricos. Todo es cualitativo. Establecer las principales razones en las que se fundamenta la pérdida de confianza en los usuarios de omnibuses que han estado expuestos a accidentes en la ciudad. Eso significa que tomé la última pregunta, que es totalmente cualitativa, para poder generar mi objetivo general. Y entonces hasta ahí yo llevo una investigación de tipo cualitativo si me voy por esta pregunta y a partir de esa puedo generar otras dos. Si voy a hacerlo cuantitativo, bueno, puede ser cualquiera de las primeras tres. Lo hice de esta manera para que vean ustedes que la pregunta de investigación me lleva específicamente al objetivo de investigación. Pero, ¿qué pasa a diferencia de lo que está muy marcado? Yo soy muy cuantitativa y la verdad es que cuando desarrollo investigación cualitativa, siempre tengo que estar leyendo y leyendo mucho porque luego también como que se me va el avión y me pierdo. Normalmente mi grosor de investigación está enfocado en investigación de tipo cuantitativa, pero bueno, esto también lo aplico. Y es bien importante que entendamos cómo lo vamos a hacer. La metodología cualitativa nos dice que en los objetivos específicos debemos de establecer también con base en la jerarquía de los objetivos, debemos establecer cómo lo vamos a hacer. Entonces, aquí hay autores que te dicen, no te estreses. Es bien importante que tengas bien definido el objetivo general y el tratamiento para esa investigación cualitativa se basa en tres elementos. ¿Cuál es el primero? Recolectar datos a través de entrevistas en primer plano. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a definir mi muestra. Vamos a suponer que la muestra, eso ya es en la parte de más adelante, pero lo quiero explicar ahorita para que entendamos. Vamos a suponer que mi muestra es por conveniencia y es un grupo de 40 individuos, 20 y 20 de cada grupo. Ok. Entonces voy a aplicar mis entrevistas en primer plano y sería solamente a la mitad. Voy a tomar 20. ¿Para qué hago esto? Para ver si en el momento en que yo estoy entrevistando, las personas que están siendo partícipe de este estudio están entendiendo lo que yo quiero saber, si mis preguntas están bien direccionadas, si me está arrojando realmente la información que yo requiero. Ojo, sin interferir. Esto es para probar que las preguntas están bien diseñadas. Caso contrario, en el cuantitativo, para que yo haga un estudio cuantitativo y defina mis instrumentos, tengo que pasar por un proceso de muestreo un poquito más grande y aplicar ciertas estrategias, más que estrategias técnicas estadísticas, como un alfa de Cronbach, para determinar la validez del instrumento y los niveles de confiabilidad. Entonces, acá en la investigación cualitativa no hacemos ese proceso de validación de instrumentos por medio de la estadística, pero sí hacemos una recolección de primer plano precisamente pues para poder ver que mi pequeña muestra, la mitad de mi muestra, sí está entendiendo lo que yo quiero y estoy comprobando que mis preguntas están bien planteadas. En caso de que no estén bien planteadas, ¿qué voy a hacer?
las voy a reestructurar y paso al segundo punto, que es recolectar datos a través de entrevistas en segundo plano. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si todas mis preguntas están muy bien? ¿Tengo que volverles a aplicar a esos 20 que ya me contestaron otra vez la entrevista? Sí. El segundo punto, que es en segundo plano, me obliga específicamente ahora a entrevistar a mis 40 sujetos. ¿Hasta aquí tenemos duda? O sea que los primeros es la mitad y en el Exacto. segundo plano, si todo está bien, sin ningún inconveniente, entonces es a toda la población. Exactamente. La muestra, la muestra. Sí, la sí, sí, muestra, por eso. la muestra. Serían los Ok. 40, por decirlo, ¿vale? Ujú, ujú. Y ya ahora, una vez que tengo bien aplicada mis entrevistas, los grabé, aquí yo sugiero mucho utilizar el teléfono o si tienen una grabadora, ocúpenla, sobre todo aquellos que van a hacer investigación de tipo cualitativa, ocúpenla. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos demostrar resultados, lo vamos a hacer a través de taxonomías. Yo aquí siempre les digo a mis alumnos de doctorado, lo que tienen que hacer es grabar y entonces voy a tipear pregunta por pregunta y respuestas exactamente como me las dijeron, con puntos y coma. O sea, no puedo yo alterar lo que la persona dijo. Entonces, pregunta 1, ¿qué opinas del programa de tutoría? Sujeto 1, 2, 3, 4, 5 y redacto específicamente lo que cada uno de ellos dijo. Siguiente, pregunta 2 y empiezo. Por eso es que este tipo de investigación, la cualitativa, suele ser muy, muy pesada y no debo de involucrarme en el problema porque luego lo tomo, ¿no? La diferencia con el cuantitativo es que es el número exacto, la correlación, si es que mi investigación es correlacional, me va a decir qué es lo que es y punto. No me voy a mover de lo que me dice el número, básicamente. Y acá, una vez que ya tengo capturado todo, lo puedo meter a un programa que se llama Atlas y entonces todas esas transcripciones las copio allá y este programita me va a hacer un mapeo y me va a especificar las personas que opinan de la misma manera y esto me va a permitir a mí contestar mi objetivo de investigación. Esa es la manera en que nosotros desarrollamos investigación cualitativa. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Soy toda oídos. Sí tengo una duda, pero eso la Adelante. tengo que resolver yo. Ok. Es conocimiento, desconozco el programa Atlas, pero bueno, ya tengo Ok. otra tarea, ¿sí? Perfecto. Está muy sencillo, maestra. Va a ver que es muy bonito y arroja unos mapas bien padres en los que nosotros se nos facilita precisamente explicar lo que ha sucedido con esos datos. De hecho, los que tienen acceso al libro de Sampieri, en el compras el libro y trae el CD y ahí ya nomás lo instalas pero también ya lo encontré en la red, así que ya lo podemos instalar en la computadora y ahí mismo generar esta Ok. parte. ¿Qué es lo difícil de la investigación cualitativa? Hacer las entrevistas y transcribir todo lo que el sujeto está diciendo. Recordemos que no podemos decirle al compañero, ay, ya, córtale, mi chavo. No, aquí esa es la importancia de la investigación cualitativa. Lo tienes que dejar ser, déjalo que hable. Y luego, pues esa es la parte que nos toca a nosotros, ir entendiendo qué es lo que está diciendo e irlo hilando si realmente cumple o no cumple con el problema, ¿no? Ok, gracias, doctora. La maestra Mixi quiere hablar. Sí, adelante, escucho. Gracias, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Dígame. Aquí una duda, por ejemplo, si dentro de la investigación cualitativa y, por ejemplo, en lo que nosotros estamos planteando, tenemos ya una metodología, digamos, en donde las entrevistas ya de diseño, ¿no? De
de la entrevista hago ejemplo, el análisis funcional, por ejemplo, que es una de las metodologías que se ocupa para identificación y definición de competencias, ¿no? Es Sí, sí, lo una leí su de las trabajo. técnicas, hay varias, ¿no? Pero vamos, Sí. como por ejemplo, ya ahí la misma metodología, pues, nos dice cómo se tiene que ir procesando la información. Ahí es válido, o sea, solo vamos, obviamente en nuestro marco teórico y demás tenemos que ir definiendo, ¿no? Que vamos a ocupar esta metodología o cómo es en estos casos. Yo no les observé esa parte, estoy recordando que anoche revisé ese trabajo y nada más le hice unas observaciones en el diseño del marco teórico, si no mal recuerdo. Si estoy equivocada, recuérdeme. No, Y sí, le así dije es. que me encantó el trabajo, de hecho no hay ningún problema con la metodología, porque al final de cuentas, esto que ustedes ven aquí, que es mi ejemplo, es lo que ustedes van a hacer, pero basados en una metodología, en un modelo como tal. Es como si yo fuese a aplicar, por ejemplo, el método Delphi. El método Delphi es totalmente cualitativo. Ajá. Y yo lo puedo ocupar precisamente para establecer las principales razones, en vez de utilizar, en vez de redactar mis objetivos de esta manera. Y sabemos que el método Delphi me obliga primero a hacer una evaluación parcial o una entrevista parcial para ver si realmente mis preguntas están bien. El método Delphi te dice que debes de aplicar o debes de aplicar la entrevista 4 veces, que es lo idóneo. Lo mejor serían 5. Y vas a ir comparando si lo que el sujeto 1 dijo en la primera entrevista es lo mismo que en la 2, la 3 y la 4. Si no, ahí tienes que ir viendo por qué no lo dijo, hasta que el conocimiento o la información sea totalmente homogénea. Por eso hay que estar pregunte y pregunte y pregunte, pero así no los marca ese modelo de rescate de información, por decirlo así. En este caso, con ustedes no les veo ningún problema porque es un modelo que ustedes van a aplicar y es totalmente cualitativo. No están aplicando nada cuantitativo y por eso no les observé los objetivos porque están bien diseñados. Incluso por ahí les puse, es una investigación de tipo cualitativa. Ustedes no podrían utilizar nada de herramientas estadísticas hasta el momento para poder responder su objetivo general. Así es. Sí, 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 es totalmente cualitativo. Pero bueno, nada más quería yo clarificar con esto, ¿no? Por ejemplo, se puede usar, como usted dijo, esta herramienta como es el programa Atlas, Sí. o bien nos tenemos que sustentar en una metodología del procesamiento de la información, ¿no? ¿Lo estoy entendiendo bien? Así es correcto. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Pregúntenme que para eso estoy. En la semana, ustedes pónganse de acuerdo. A mí sí me gusta mucho ir, cuando trabajo protocolos de investigación, ir de la manita, porque creo que el trabajo personalizado nos ayuda a ir entendiéndonos más, ir definiendo bien cómo lo vamos a ir desarrollando. Entonces, para mí es muy importante poder darles ese seguimiento para que quede bien sustentado su protocolo y entonces yo me vaya feliz y contenta en 2 sábados, pero ustedes ya tienen todo para pasar a la segunda fase, que sería la aplicación de sus instrumentos, sacar sus resultados y dar contestación precisamente a la pregunta de investigación y a sus objetivos y a sus hipótesis, ¿vale? Entonces, pónganse de acuerdo, me dicen nada más si es posible que fuese por la tarde en el transcurso de las 6 en adelante, que ya estoy en la casa de ustedes, podría yo ir apoyándolos, ¿vale? Porque luego me mandan el trabajo y pongo observaciones, pero luego me dicen, es que no la entendí, mejor vamos a charlar, pues podemos platicar y podemos ir corrigiendo de la mano, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, como se dan cuenta, todo va alineado. No nos podemos salir desde nuestra identificación del problema. Mi identificación del problema me permite describir el mismo problema, me permite plantear el mismo problema, pero también me permite establecer los objetivos que voy a tener para resolver ese problema. Y bueno, esto
me lleva al planteamiento de hipótesis, que son los supuestos. Aquí voy a empezar hablando de las hipótesis de investigación, pero de orden cuantitativo. Para aquellos que digan, no, a mí lo mío es lo número y yo quiero saber si 2 más 2 realmente son 4. Ok. Entonces, serían hipótesis de tipo cuantitativas. Y bueno, ¿cómo saber cuál voy a usar? Pues vas a saberlo con base en tu objetivo. Recuerden que allá el objetivo ya me marcó si es cualitativa o cuantitativa. Pero la hipótesis me va a decir el tipo y diseño de investigación que voy a generar. Por ejemplo, si yo hago una hipótesis de tipo descriptiva, pues entonces voy a estar en la investigación cuantitativa de tipo descriptiva, y si le quiero poner un poquito más de sabor, la puedo hacer descriptiva explicativa, ¿sí? Yo sugiero que cuando estamos empezando solamente tomemos uno y ya después vamos haciendo esas combinaciones que nos llevan a otro nivel. Entonces, por ejemplo, aquí estoy planteando una hipótesis de orden descriptivo. La confianza de los usuarios de Omnibuses ha aumentado un 50% a causa de los accidentes. Eso es lo que yo quiero probar. Punto. Es totalmente descriptiva. Las causales, cuando es una investigación de tipo causal, es decir, que cuando hay 2 variables, una causa efecto en la otra, pueden ser explicativas, pueden ser predictivas, pueden ser deductivas y pueden ser inductivas. Veamos un ejemplo de cada una. Si es explicativa, este es el ejemplo. Los accidentes de unibuses provocan afectaciones en la confianza de los usuarios. Es lo que yo quiero explicar y probar. Predictivas. Los accidentes de unibuses causarán afectaciones en la confianza. Causarán. Deductivas. Voy a deducir. La confianza de todos los usuarios de unibuses está afectada por las causas que originan los accidentes. Estoy deduciendo. Inductivas. Los vehículos obsoletos, ya me fui sobre una causa. Los vehículos obsoletos son la causa de los accidentes, creando afectaciones en la confianza de los usuarios. ¿Por qué me fui a una causa? Porque voy a ir de lo particular a lo general. ¿Vale? Hasta aquí tenemos preguntas. Este material se los voy a pasar para que ustedes se puedan ir guiando. Ok. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda? Pregunten. Es que si no lo sé, la investigamos, pero de que salimos de la duda, salimos juntos de la duda. ¿Tenemos dudas? Mire, el proceso de investigación, ay, Diosito santo, siempre es como que un poquito estresante cuando apenas empezamos y vamos agarrándole la onda, pero una vez que ya entendimos bien que todo debe de ir hilado, se nos acaban los problemas, porque como todo está bien definido, pues ya nada más es aplico instrumentos, saco resultados y ahora sí, ya tengo todo listo y escojo la revista a la que quiero escribir. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Perfecto. Entonces, las correlacionales establecen relación entre una y otra variable. Por ejemplo, aquí, ahí no veo, aquí está. Los usuarios, perdón, es que no veo. La confianza de los usuarios de Omnibuses está relacionada con las causas de los accidentes. Y aquí ya estoy estableciendo una relación entre las 2 variables. Confianza y las causas de los accidentes. Ahí están mis 2 variables. De diferencia de grupos, es otro tipo de hipótesis. Existe una diferencia significativa entre la confianza y las causas de los accidentes. Lo voy a establecer y ahí lo puedo generar a través, por ejemplo, de una correlación de Pearson, una prueba de Kolmogorov, si estoy hablando de estadística, por ejemplo, ¿no? Hipótesis nula. Esto, lo primero, me permite a mí establecer hipótesis de investigación, que es la primordial, que es lo que yo quiero saber.
La hipótesis nula, pues ya sabemos que se va a caracterizar por la negatividad, es decir, el no. Tiene que ir específicamente, el no establece negación en cualquiera de las antes mencionadas. O sea, no es lo contrario a lo que ya está establecido. Por ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo aquí. El nivel de confianza no se asocia a las causas de los accidentes de ómnibuses. Es lo negativo. Está refutando lo que dice la hipótesis de investigación. Y las alternativas, pues como su nombre lo indica, es otra opción diferente a las primeras dos. Por ejemplo, el nivel de confianza difiere entre las causas de los accidentes de ómnibuses y aquí tendría que probar cada una de las causas que encontré en mi árbol del problema para ver qué tanto difiere una de la otra. ¿Sí me van entendiendo? Sí. Doctora, esas últimas dos, las 5 y las 6, ¿son opcionales o sí se Normal, deben de diseñar? para cuando hacemos proyectos de investigación debemos de generar las tres, es lo conveniente, porque mis resultados no van a ser lo que yo quiero, mis resultados me van a decir si se cumple una, la otra o la otra, pero una de las tres se debe de cumplir, ¿vale? Sí. Pero cuando voy a publicar, yo puedo generar o bien la pregunta de investigación, perdón, la hipótesis de investigación, o bien puedo basar mi trabajo en demostrar la hipótesis nula. Pero entonces todo lo que yo redacte va a ir en función de la hipótesis nula. ¿Vale? De demostrar esto. ¿Vale? Okay. Puede ser una o la otra. O bien la hipótesis de investigación o la hipótesis nula. Cualquiera de las dos. Hablando de un artículo de investigación. Sí. Perfecto. Ay. Entonces, las hipótesis cualitativas, a diferencia del método cuantitativo, las cualitativas, pues la verdad es que no son obligatorias. Se van a ir construyendo conforme vayamos avanzando, porque la misma dinámica de lo que estamos investigando, de toda esa consulta de fuentes secundarias, que es toda esa literatura, ese bagaje de información que existe referente al problema que hemos identificado, nos va a permitir a nosotros precisamente ir formulándonos diversas hipótesis, pero tienen que ser totalmente cualitativas. Las puedo establecer al principio como lo estoy haciendo en una investigación de tipo cuantitativa. Sí, sí se puede. Y yo podría modificar esta hipótesis conforme vaya pasando el tiempo sin haber terminado el estudio. Sí. ¿Lo puedo modificar una vez que terminó? No. Pero sí en el transcurso. ¿Vale? ¿Por qué son necesarias? Porque nos van a permitir a nosotros no perder de vista qué es lo que estamos queriendo probar. Por eso es importante establecerlas. Yo sí sugiero siempre, cuando hacemos investigación de tipo cualitativo, que formulemos nuestra hipótesis, porque es como que nuestra guía. No nos va a dejar solos, nos va a permitir siempre estar ubicados, qué es lo que yo quiero probar, porque la hipótesis es eso, qué es lo que yo quiero probar, qué quiero realmente demostrar con esta investigación. Entonces, un ejemplo aquí, ¿cuál es este? El deficiente estado de mantenimiento. Recordarán que esta es una de las causas que encontré en el árbol del problema. Es la principal razón en la que se fundamenta la pérdida de confianza en los usuarios de ómnibuses. Y si la analizan, está totalmente casada con el objetivo y con la pregunta. Y con el árbol. Entonces, todo está alineado también. Sea quali o sea quanti, yo no me puedo salir de la línea. Tienen que estar casados esos elementos. Y ahora sí, como dice mi madre, hasta que la muerte te separe o llegue otra, pero ahí debe de estar. Entonces, esto es lo que quiero mostrarles para que ustedes vayan desarrollando su trabajo y no nos atrasemos más. Preguntas.
¿Queda más claro o no sé? Díganme, ¿qué hacemos? Tengo ya listo todo el material de la siguiente sesión, pero si quiero que me digan, ay, perdón. Quiero que me digan si entendieron, si realmente existe alguna duda para poder desarrollar el trabajo. Sí, sí quiero saber. Escucho, soy toda oídos en este momento. Bueno, a mí me quedó más claro Ujú, el proceso de desarrollo de esa parte, o sea, de la investigación. Porque sí, ujú. realmente siempre he entrado mucho en conflicto en, en esos puntos de identificación del problema, planteamiento del problema, descripción, ¿no? O sea, esas tres partes que usted acaba de comentar, sí, luego yo siento que a veces caigo en lo mismo, ¿no? Entonces, a través del árbol de problemas que usted nos mostró ahorita, me pareció una herramienta como muy práctica para que yo pueda aterrizar y de ahí yo desprender los otros dos puntos, ¿no? Que son la descripción y el planteamiento y no caer en lo mismo. Así es. Pues esa es la idea. Sí, Sí, escucho, escucho. sí, porque si luego yo decía, bueno, es que estoy poniendo lo mismo. O analizaba yo y decía, no, es que al final caía yo en la controversia, ¿no? De establecer la diferencia en la redacción de esas dos partes, ¿no? De mi Sí, trabajo. Y siempre tenía la incertidumbre de que si estaba correcto o no estaba correcto. Entonces sí como que sí, no, me ayudó mucho esta hilación que usó usted, de cómo ir descifrando cada una de esas tres partes y con los ejemplos que nos mostró, pues sí me permitieron como que tener un poquito más ya la certidumbre de cómo redactarlo, ¿no? Y no quedar perfecto. con ese sabor de boca de que si lo estoy realizando de forma correcta o no. Ujú. Excelente, maestra. Esa es la idea de que podamos ver a través de un ejemplo. Al menos yo soy muy práctica, pero también soy muy visual. Entonces, por eso dije, no, voy a tomarme el tiempo para regresarme, porque de nada me sirve tocar los siguientes puntos que me marca el programa, que es precisamente la administración del proyecto. Y no es otra cosa más que hacer un presupuesto, ver los recursos con los que voy a contar y todo esto que ya tengo aquí definido plasmarlo en un cronograma de actividades. Puedo usar Excel, puedo usar Word, puedo usar GAN, puedo usar el GAN Project, puedo usar el programa Ruta Crítica, pero aquí no se trata tanto de la administración. Yo quiero que entendamos bien específicamente esto, porque es la célula que me va a llevar precisamente a lo que yo quiero, ¿sí? Y esto es muy, muy importante porque es como que el embrión de la investigación, ¿no? Yo le repito, o sea, aquí los dejo, al término de mi materia, yo aquí los dejo, pero a ustedes ya les queda la chamba de aplicar sus instrumentos, sacar sus resultados, generar sus conclusiones y precisamente algo importante que me salté es el análisis y discusión de esos resultados, que es la parte donde las revistas nos dicen, a ver, ok, me muestras tus resultados, pero yo quiero saber cómo esto está siendo funcional o no en otros lugares. Y entonces tomo la literatura, veo qué otros trabajos hay similares y los voy a discutir con los míos. Y eso me permite sacar unas conclusiones con gran valor. Sí. Entonces, yo les dejo toda la información, pero a ustedes les toca precisamente hacer lo demás. Maestro Oscar, me pregunta usted algo, escucho. Sí, disculpe, No, estoy para estoy servirle. confundido, A ver. realmente. Mi idea inicial era el poder identificar los Ujú, factores de riesgo de seguridad y salud
en mi centro de trabajo, Ujú. partiendo de la idea de que no hay datos, o sea, no hay datos ni información recopilada estadísticamente acerca de estos temas. Ok. Si yo quisiera obtener la cantidad de muchachos que han sufrido algún tipo de incidente o accidente, no hay ninguna instancia orgánica que tenga Ujú. recopilado. Sin embargo, pues Ahí, es un conglomerado humano muy grande el que hay ujú, en la institución y está expuesta y sabemos que han ocurrido incidentes, pero que no se registran. ujú. Bueno, entonces partía yo inicialmente de la idea de identificar esos factores de riesgo Si y los y el vamos, posible perdón. impacto, perdón, y el Mm, posible impacto que podrían tener en la población. Eh, Entonces, ahorita, ojo, perdón, perdón que lo interrumpa tantito. sí, Vamos a ir por partes. sí, Yo leí su trabajo y todo lo que usted me pone me llegó a confundir, porque me sí, habla de unas cosas y luego me habla de otras. Ahorita me lo está poniendo en otro punto que no lo vi y me está diciendo, yo quiero identificar los factores de riesgo. Ah, sí, ok. Usted solamente quiere eso. Vamos a hacer una investigación de tipo descriptiva. ¿La puedo hacer cuantitativa? Sí. ¿La puedo hacer cualitativa? Sí. Pero, ¿qué sugiero que lo hagamos? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Qué sugiero? Para mí, ¿qué es más conveniente hacerlo? Cualitativo. ¿Por qué? Porque quiero pensar que dentro de la institución ustedes están manejando por ahí alguien que se hace cargo de la seguridad. Debe no, de haber una comisión de bueno, seguridad. bueno, Hay una comisión. sé que existe teóricamente, pero no funciona, ¿sí? Ok, Como es el no caso de podemos muchas decir, instituciones. sí, yo entiendo esa parte, pero ahí no podemos ser juez y parte. Vámonos a lo que es real. ¿Existe o no existe? No sé si exista, sinceramente. Bueno, tenemos que investigar dentro de la institución porque normalmente, por norma, nos piden que exista una comisión de seguridad Sí, y debe de estar instaurada y hay jerarquías dentro de eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues totalmente cualitativo. ¿Cuál sería su objetivo? Identificar cuáles son los factores de riesgo que existen dentro de la institución y que pueden afectar la integridad humana, ¿vale? sí. Mire, yo como ya quedé muy confundido Ajá. en esta semana, decidí o pensé cambiar un poquito de rumbo en el Ujú. aspecto de decir, bueno, yo tengo mucha experiencia en el tema de la seguridad y la higiene. Por años Es que eso es lo he lo que manejado, necesito. ¿sí? Eso es lo que Ahora necesito. bien, pensé en otra de las carencias que tenemos que yo puedo afirmar que no existe. Hay un incumplimiento en los requisitos de las normas obligatorias de la STPS, ¿sí? Ajá. Y ese incumplimiento, pues, pudiera ser objeto de señalamientos y sanciones incluso, ¿sí? Ajá. Sí, lo Entonces, puso bueno, también dentro del trabajo. ajá, entonces, bueno, pensé, lo voy a reorientar para evaluar el cumplimiento de una norma, por ejemplo, ¿sí? Evaluar el cumplimiento de la norma número 1 de la STPS, de la que yo estoy seguro que el 90% de los requisitos no se cumple por la ¿Y, experiencia, y usted por qué está seguro? porque he participado en observaciones, en prácticas de campo, en recorridos por la Ah, institución. genial. Ahorita me ¿Sí? está dando un bagaje. Bueno, existe esa problemática porque existen diagnósticos previos que arrojan esto. No es lo que usted dice, Sí. es que ya lo investigó, ya hizo un diagnóstico previo que realmente determina y afirma lo que usted ahorita me está diciendo. Son diagnósticos que he hecho con mis estudiantes. Excelente, maestro. Esa es información que yo necesito para identificar el problema. ¿Ya me Ujú. entendió? Ahí está.
Ahora, para evaluar el cumplimiento de la norma, ya hay un instrumento elaborado y Exactamente. probado por la STPS para aplicar. Listo, sin problema. Simplemente en la parte de instrumentos en el protocolo, lo que vamos a hacer es citar. Citamos quién validó ese instrumento, validado por tal. Por ejemplo, el instrumento está evaluado por la STPP, no sé, STPS. el cual consta de tantos reactivos construidos de la siguiente manera, midiendo tales y tales dimensiones. Perfecto, maestro, no tengo problema. Sí, entonces pensé en reorientar hacia ahí Genial. para que no fuera tan amplio la otra aspecto de la identifica, aunque sí me interesaba el otro, porque mi idea es el que el resultado de esa investigación con los fundamentos que me arrojara de identificar los factores de riesgo, pudiera yo mismo elaborar los instrumentos y los documentos que pudieran dar solvencia a la problemática antes de que yo me vaya de la escuela. ¿Va? Y ay, no se me vaya todavía, espérame tantito que Ya vamos a tengo hacer eso. 42 años de servicio, entonces decía yo, pues si de algo puede servir la investigación o el fundamento de las causas, pues que deje yo también la propuesta de soluciones. Claro, y a mí me encanta. Y usted me dice, es que no existe nada. Ciertamente hay lagunas en la investigación y eso es una forma que nosotros tenemos de hacer investigación. Esa laguna que usted tiene ahí, ¿cómo la puedo solventar en la identificación del problema? Haciendo un diagnóstico previo. Este diagnóstico previo me va a permitir a mí identificar dentro de ese contexto cuáles son los principales factores de riesgo. Entonces ya tengo la información para generar mi árbol del problema. ¿Qué es lo que voy a hacer en mi objetivo general? Establecer cuáles son los factores, los principales factores de riesgo en tal institución. Y entonces estoy haciendo una investigación de tipo cualitativa. ¿Y en qué me voy a basar? ¿Cuáles serían mis instrumentos? Como aquí no es que exista un instrumento como tal para identificarlo, salvo que nos metamos a la red y busquemos instrumentos para identificar factores de riesgo por ejemplo, de seguridad o no sé. Puede ser que ya exista algún instrumento para medirlo y entonces lo ocupe y lo vuelvo cuantitativo y cambio el establecer a evaluar, ¿vale? Pero si no existe, bueno, lo hago a través de entrevistas, sin problema, maestro. Los dos proyectos que usted me está manejando pueden hacerse. Okay. Usted nada más dígame okay. y lo trabajamos, sin Sí, problema. Sí, yo creo que voy a ir por la segunda alternativa que le dije, Perfecto. porque, bueno, cada norma tiene un mundo de requisitos, ¿sí? Ujú. Y se tiene que hacer verificación documental, verificación de campo, verificación de entrevista, verificación de registros, y bueno, el no cumplimiento de esos requisitos te lleva a propuestas de acción, Perfecto. acciones correctivas, pues. Y ahí viene su propuesta de mejora y ya estoy pensando que sus resultados versarían específicamente sobre esos puntos que darían apertura a una segunda investigación. Así es, ¿sí? Perfecto, sin problema, maestro. Ok, pues Sí, muchas sin gracias, problema. doctora. No, de qué, estructúrelo, me lo manda y si tenemos alguna dudita, en la semana nos conectamos y con toda confianza lo vamos armando. Sí, ¿Vale? cómo no. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, maestros? Maestra, yo Hola. aquí sigo, las estoy Ya escuchando. extrañaba porque no ha hablado, ha estado muy calladita. Bueno, no, calladita, pero bien puntualita. Aquí estoy. Es Eso. que tengo amiga con mucha tos, entonces estoy aquí y estoy allá.
Entonces, Entiendo, yo entiendo. le envié realmente, yo me siento como si estuviera en esperma y en óvulo, así totalmente, ¿no? Pero lo estoy intentando y yo creo que aquí lo importante es que lo sigo intentando. Entonces, la verdad es que Claro. le comentaba yo en el texto o en el correo que desde que empezó el doctorado realmente ando perdida en temas. Entonces, una mañana desperté en esta semana y dije, oh, por Dios, ¿qué hago? Y abrí mi WhatsApp y dije, pues si estoy en grupos de RH y mi fuerte es RH en reclutamiento y selección, nada más que ahorita que vuelvo Claro. a releer todo con esta explicación, pues tengo de mole, de chile, de manteca, todo el texto. Entonces ahorita estoy otra vez retomando, viendo otras publicaciones para ver si puedo ir metiéndole. Entonces, realmente yo quiero hacer ese análisis comparativo. No sé de qué va a servir, pero de algo va a servir. Y en Por efecto, supuesto que va a servir. quiero analizarlo porque tengo, de por sí ahorita lo que me preocupaba era como la parte de la población. Entonces, perdón si escuchan un poquito de ruido, es que me traje los audífonos. Entonces, por ejemplo, tengo a las personas encargadas de RH de diferentes organizaciones que hacen precisamente el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, yo quiero realmente saber cuáles son como los puntos críticos dentro del proceso. Ya hay varios autores que manejan un proceso como estándar, entre comillas, porque los autores dicen, ay, pues sigue esto, pero puedes ocupar estos filtros. Pero realmente, ¿cuáles son los filtros? Realmente, ¿qué implica? ¿Qué están haciendo ellos? Si realmente implican el proceso, lo aplican como tal o implica el puesto. O sea, no sé, por ahí pensé también igual, que no me quiero salir mucho hasta allá. Qué puestos son los que realmente, por ejemplo, si podemos hablar de una verificación del puesto para ver si hay puestos similares en los cuales hacen variaciones, o no sé, en eso estoy, ¿no? Entonces, la verdad es que tengo, por eso decía de chile, de manteca y de todo lo demás, pero quiero hacer esa comparación para saber si el proceso como tal, hay un proceso definido que realmente haya, que sea como más o menos estandarizado en las empresas de Jalapa. Entonces, realmente por ahí voy y, bueno, platicando y haciendo y entrevistando entre ellas, pues podría yo generar información tomando en cuenta esa parte comparativa. No sé si la idea... A ver, espérame, David. Adelante. ¿A quién le va a dirigir? ¿Cuál es su objeto de estudios? Digo, su sujeto. Mis sujetos serían los encargados de reclutamiento y selección de varias empresas aquí de Jalapa, que lo Es aplican. que tenemos que definir porque recordemos que existen micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Entonces, Perfecto. ¿con cuáles va a trabajar? Medianas ¿Las empresas. medianas o grandes? Las medianas, ok. Ujú. ¿Podemos hacerlo? Además que va a ser un análisis comparativo del proceso de reclutamiento y selección de personal en empresas clasificadas como medianas, pero por sector empresarial. Estaríamos hablando Excelente. que va a trabajar con las que están servicios, comerciales e industriales. ¿Ok? Y va a aplicarles entrevistas, va a ser cualitativo y va a aplicarles entrevistas a la muestra que vamos a determinar. Estoy pensando en una muestra por clúster debido a la característica que vamos a manejar. Excelente. Pero Sí, sí, sí. pero sí podemos hacer eso y estaríamos estudiando específicamente el proceso de reclutamiento y selección de personal. Y entonces estoy hablando que usted vería con base en las características, con base en los puntos que comparten este tipo de empresas, cuál sería el mejor proceso para ellas y que quede completamente estandarizado. Crearíamos un nuevo proceso, pero ese sería el resultado de, ahora sí que la propuesta, pero partiríamos precisamente de ese diagnóstico que se generaría, de identificar, en este caso, la conveniencia o identificar la veracidad que tienen los procesos de reclutamiento y selección de personal en este tipo de empresas. Ya entendí por dónde quiere ir. Porque eso es Bien. diferente a lo que me planteaba de la rotación de personal. Ese es otro rollo. Bueno, es que lo metí como parte de el texto, redacción, que me cuesta como que parece que estoy de No. kinder.
No, los de kinder escriben mejor que yo, creo, pero esa es redacción. Cómo cuesta. Entonces, es bien fácil Es leerlo, pero poco ya a poco. escribirlo, dices, ¿cómo lo bajo? Entonces, sí, no sé si en mi parte, por ejemplo, o de mi parte, el día, la semana, no sé si el martes, doctora, usted me podría abrir un espacio para que entonces me fuera orientando y ahora sí, me dijera, sí, ahora sí, ya sé, ¿no? Y entonces, así de todas maneras, voy a meter algunas más citas y más ¿Me investigaciones. parece 6:30? Sí, me ¿Me parece parece. 6:30? Ok, perfecto. Entonces, 6:30 nos vemos el día martes para ir afinando esto y ya ponerlo bien definido, sin problema. Ay, gracias. Entonces, le mando un mensajito a su teléfono personal, Claro que ¿sale? sí, para que nos conectemos, vale. Sí, Gracias. de nada. ¿Alguien más? ¿Escucho? ¿No? Bueno, dado que no hay dudas o alguien tiene alguna otra pregunta, son 7:15, todavía tengo tiempo. Eh, este, voy a subirles a la plataforma el día de mañana, no, porque mañana sí no hago nada, pero les voy a subir a la plataforma material. Les voy a subir las diapositivas, les voy a subir unos libros que les van a servir muchísimo para ir ya definiendo. Maestra, doctora, perdón. Sí, no, sin problema, dígame. El libro de Sampieri que trae el software de Atlas es la última versión. Sí, la última versión. Ah, ok, gracias. Si no, deme oportunidad a más tardar el martes, lo busco, porque yo lo desinstalé de mi computadora. Lo busco y si se los puedo pasar por Drive, se los paso. Ah, ok, ¿Vale? gracias. Sí, vale. ¿Será que Para que pueda ya ser para Mac? creo que para Mac es otra versión porque yo tengo Mac, pero déjeme lo busco y se lo paso, ¿cómo no? Ok, gracias. Sí, maestro Arturo, en la plataforma voy a poner todo, que le incluya qué, perdón, maestro. Maestro, Sí, sí me escucha, doctora. por supuesto. Es que sabe que yo no me aparece a mí la materia en la plataforma. Uy, ahí A sí lo le voy a mejor quedar, no estoy matriculado, no sé qué pasará. ahí nos va a apoyar el doctor Lázaro, porque yo ahí sí, de los permisos y todo eso, ahí sí no los otorgo, Ok. pero el doctor Lázaro, por favor, doctor Lázaro, si podemos atender, por favor, al maestro Arturo. Sí, ahorita le mandé mensaje, nada más que dije, a lo Ah, mejor usted perfecto. ahí me puede matricular o Com- no sé. Como ellos me dan nada más el acceso para que yo prepare mi material, pues es lo que Ok, normalmente no, perfecto. hago. Entonces, para ya que aparezca, poder subir ahí Las las actividades. actividades, ¿sí? Doctora, Sí, y las gracias. doctora, ¿Mande? las presentaciones también las podría subir a la plataforma. Sí, claro, las voy a subir ahí para que ustedes ya las tengan. Sí, para repasar Bueno, temas. sí, sí, por supuesto, es muy importante que las tengan para que se vayan guiando. ¿Ven mi presentación? Sí, Perfecto. Sí. Quiero continuar con un punto bien importante que nos va a permitir a nosotros trabajar todo lo que es la metodología que vamos a aplicar. Eh, es bien aquí, ¿cómo decirlo? Es necesario. Yo siempre lo llamo que es una herramienta idónea para saber qué es lo que voy a hacer. Hagan de cuenta que esto que estoy presentando aquí en este momento es mi brújula de cómo voy a ir tratando los datos y se llama operacionalización de variables.
¿Cómo se conforma la operacionalización de variables? Bueno, tenemos que definir nuestro problema y ¿de dónde lo voy a jalar? Pues de la pregunta de investigación. Vuelvo a retomar, miren, todo va saliendo, esto se alimenta de todo lo que hablé anteriormente. Aquí es otro ejemplo de una operacionalización de variables. La pregunta es, ¿qué relación existe entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los trabajadores bajo los efectos del COVID-19? Bueno, esto fue de una investigación mía. El objetivo general es determinar la relación entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los trabajadores de un grupo empresarial SASB en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz. Las hipótesis: a mayor estrés laboral, menor desempeño laboral. El estrés laboral no tiene relación con el desempeño laboral. Esa es mi hipótesis nula. Y la alternativa: a mayor estrés, mayor desempeño. ¿Vale? Entonces, ahí están 3 puntos que ya desarrollamos en la parte anterior. Deme un momento, por favor. Perdonen. Ay, ¿quién está hablando? Perdonen. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la variable. Tenemos variable dependiente y variable independiente. ¿Vale? La variable dependiente, desempeño laboral. Variable independiente, estrés laboral. Las dimensiones que estudia cada una de las variables. Esto es bien importante definirlas. ¿Por qué? Para no salirme, para no estar, como decía la maestra, de todos los chiles, ¿no? Entonces, el desempeño laboral lo voy a estudiar a través de estas 2, 4, 5 dimensiones. ¿Va? Ay, Diosito santo. Permítanme tantito. ¡Vane! A ver si- eh, Maestra, no se preocupe, conteste el teléfono. Nosotros mientras leemos y tratamos de entender el cuadro. Es Esté que hoy tranquila. me están hablando en la puerta y mi hija. Usted vaya, todos hemos pasado por esto. Hasta el del Correcto, metal. es correcto, doctora, es correcto, Sí, atienda, no hay vaya, problema, sin problema. no hay problema. Listo. No puedo atender, di que estoy ocupada. Entonces, bueno, a ver, vuelvo a recapitular. Si se dan cuenta, mis variables dependiente y mi variable independiente están implícitas en el objetivo general. Todo está completamente hilado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estudiar dentro de mi variable dependiente, que es desempeño laboral? Voy a estudiar condiciones personales, voy a estudiar características de trabajo, voy a estudiar relaciones interpersonales, políticas de personal y la autoevaluación. Esos elementos son los que yo voy a estudiar. ¿Cómo lo voy a medir? Porcentaje alcanzado. Ese sería mi indicador, porcentaje alcanzado. Para la variable estrés laboral, voy a ocupar 2 dimensiones, preocupación y ansiedad. ¿Cuáles son, en este caso, los indicadores que voy a ocupar para medir la preocupación y la ansiedad? Ataques de pánico, nerviosismo, tensión, fatiga, irritabilidad y tensión muscular. ¿Qué instrumentos o técnicas de medición voy a ocupar para lograr esto? Pues voy a hacerlo a través de la encuesta y a través del cuestionario. ¿Sí? ¿Tenemos dudas? ¿Qué me lancé ahí de mañana?
¿Sí me explico? ¿Existe alguna duda con respecto a esto? Pongo mi pregunta de investigación, pongo mi objetivo, pongo mis hipótesis y esto me permite arrancar de alguna manera mis variables, identificar cuál es la dependiente, cuál es la independiente y ver las dimensiones que voy a estudiar. ¿Cómo lo voy a medir? Y cuáles son las técnicas de medición que voy a ocupar. Y aquí voy a recurrir al ejemplo del maestro Arturo y me viene súper bien. ¿Por qué? Porque él me dice que ya hay un instrumento de medición validado por dicha instancia que nos permite a nosotros saber precisamente los resultados de esa evaluación de manera confiable. ¿Estamos de acuerdo, maestro? Sí, perfecto. Entonces, yo me voy a ir a ese instrumento y ahí voy a identificar las dimensiones, que son las categorías que está midiendo ese instrumento. ¿Vale? Sí, Y son las que voy a poner ahí. por En caso de ejemplo, que... por Sí, ejemplo, mide o identifica el cumplimiento de requisitos para seguridad en techos, paredes, requisitos. pisos, rampas, escaleras, eh, aires acondicionados, áreas de... Infraestructura, por ejemplo, ¿no? Es todo lo que es infraestructura y edificios. Ah, ok. ¿Sí? Y está dividido Está por dividido ejemplo, por esos temas ajá. que le explico. Ah, Eh, perfecto. pisos, paredes, techos, andadores, Ok, rampas, escaleras, escalas fijas, ok. escaleras exteriores. ¿Y cuántos ítems son? Bueno, ahí tendríamos que ver el instrumento para ver cuántos ítems son para evaluar cada uno de esos puntos. Así es, sí. Ujú. Entonces, usted identifica su variable y pone sus dimensiones con base en el instrumento. ¿Sale? Vale. Ujú. Sabelia levantó su mano. Yo, sí, sí, sí. Ajá. Tengo, por ejemplo, yo siempre he tenido duda en la parte de desempeño laboral, porque la mayoría de los alumnos dice, maestra, yo quiero medir el desempeño laboral y digo, a ver, ¿y cómo lo vas a medir? Y realmente es muy complejo, ¿no? Aquí cuando voy a hacer así paso por paso, en los indicadores, por ejemplo, aquí hay de esta empresa, obviamente yo voy a medir el porcentaje alcanzado. Digo, está bien interesante esto. El porcentaje alcanzado en determinado tiempo, me imagino, ¿no? Pero, por ejemplo, para medir la ansiedad, en este caso, perdón, el estrés laboral, los indicadores que son todos ataques de pánico, nerviosismo, tensión, fatiga, todos estos, ¿cómo los va a medir? Igual en encuestas y cuestionario, Así es, un instrumento validado. un instrumento que ya se validó y que obviamente me imagino que tiene que ver la relación de cuando te sientes, supongamos, estoy hablando por hablar, ¿no? Cuando Sí. tienes mucha presión de trabajo, cuando empiezas a sentir como que te tiemblan las manos. Supongamos que así venga el día, ¿no? Es un instrumento, bueno, este es un ejemplo de una investigación que yo hice. Ajá. Aquí lo que yo ocupé para medir el desempeño laboral fue un instrumento que hizo cierto autor con base en las características, como ahora usted que va a medir el proceso de reclutamiento y selección de personal, lo que hizo fue estandarizar algunos aspectos como son estas dimensiones que se dan en todas las empresas, de tal manera que creó un instrumento validado por Alfa de Cronbach y es completamente viable, porque también tenemos otras opciones para medir el desempeño laboral, como por ejemplo el 360, que nos permite medirlo perfectamente sin problema alguno. En este caso, como es para efectos de investigación, yo me fui por un instrumento validado porque la verdad dije, ay, no voy a validar ningún instrumento porque hacerlo lleva aproximadamente 6 meses. Entonces, ¿cuánto tiempo me quedaba para desarrollar la investigación? Dije, voy a ocupar uno, le doy créditos al autor sin problema porque lo estoy citando, no me lo penaliza ninguna revista, ocupo su instrumento y determino los elementos de sus dimensiones. Veo que los indicadores que él utiliza para medir son porcentajes alcanzados. En escala del 1 al 100, por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Qué tanto consideras tú que las condiciones
de trabajo son las idóneas, etcétera. Por decir un ejemplo, ¿no? No recuerdo en este momento los ítems del instrumento. Para efectos de estrés laboral, la literatura, sobre todo en el Sevier, en Scopus, vas a encontrar muchísimos instrumentos que miden el estrés laboral. De hecho, el síndrome de Burnout es uno de las variables más estudiadas. Sin embargo, siguen presentándose diferencias significativas en diversos estudios. Y este instrumento que yo ocupé mide precisamente dos aspectos, nada más, preocupación y ansiedad. Sin embargo, en otra investigación que hice, ocupé otro instrumento que también midió síndrome de Burnout, pero no manejaba solamente estas dos, manejaba otras como el aspecto personal, familiar, ético, la moral. Bueno, eran muchísimas categorizaciones que estaba midiendo. ¿Qué es lo que yo hice para rápido? Porque fue una investigación de tipo cuantitativa. Si se da cuenta, mis instrumentos son encuesta y cuestionario, y estos están definidos para una investigación cuantitativa. No dice entrevista. Ocupé instrumentos validados, sin problema. No me lo puede refutar nadie porque ya están validados. Se comprueba la fiabilidad y confiabilidad de esos resultados. Pero y entonces lo único que hizo, quiero empezar, en estas variables las correlacionó cuando hizo la parte estadística. Exactamente. ¡Qué maravilla! El siguiente va a ser cuantitativo. Ok, gracias. Sí, nada más hice eso y debatí la literatura, saqué mis highlights para ver precisamente cuáles eran los grados de innovación que mi investigación aportaba, y comparé lo que había en la literatura, lo más reciente, con lo mío, y con base en eso saqué mis conclusiones y saqué mi artículo, sin problema. ¿Para qué me complico? Sí, lo sé. ¿Para qué me complico, no? Estamos hablando que ustedes tienen que hacer artículos, ¿no? Entonces yo les estoy enseñando la operacionalización de variables, que es un mapeo que permite a mí tener bien definido qué es lo que voy a hacer, pero que también en el protocolo de investigación se necesita para saber qué es lo que vas a hacer. Esto es de una investigación general que hice, ¿vale? Sí, gracias, doctora, muchas gracias. Muy interesante, la verdad. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Aquí, por ejemplo, yo para poder correlacionar lo que la maestra dice, utilicé una prueba de Kolmogorov. Esta me permitió a mí plantear mi hipótesis, y de esta manera, pues, no hubo ningún problema en las revistas en que he publicado, sobre todo porque tienen que estar en CONACYT, o ser JCR, o ser Scopus, que son las mejor calificadas para el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, esa es la manera en la que pues yo estoy trabajando. Les comparto esto porque esto se origina dentro del protocolo de investigación. Ya los lunes voy a salir a las 5. Muy bien. ¿Qué más me marca el programa? Me marca la administración del proyecto. Todo lo que hemos hecho anteriormente, y que voy a ver un punto importante. Estoy hablando de esto porque quise dejar el apartado metodológico para la siguiente sesión, porque quiero que tengan bien lo primero, y con base en eso arranco en la segunda fase, ¿sí? Coge una bolsita. Entonces, la administración. Yo también quiero un bolillito. Tiene su micro abierto. Sí, soy yo, es que se va mi papá porque tengo enfermo a mis hijos. Ay, maestra, le va a agarrar algo. Disculpe. No, sin problema. Nada más se me antojó el bolillito con crema y queso. Disculpe, profe, pero aquí estoy, No, sin problema. Bueno, esta administración del proyecto la puedo hacer ocupando cronograma de actividades, que lo puedo implementar a través de un GAN Project o MS Project, o simplemente no me quiero complicar mi existencia, pues ocupo Excel, ocupo Word y sin problema. ¿Para qué me sirve el cronograma de actividades? Pues para llevar una administración del tiempo y evitar los desfases.
Esto, y también para asignar responsabilidades, ¿no? Para ver quiénes van a ser los responsables en el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto, porque una investigación normalmente pues no la hace una persona sola. Como decía la maestra hace un momento cuando estábamos charlando al inicio de esta sesión, decía, es que estoy haciéndolo con otra compañera, ¿no? Genial, sí, pero ella tiene una responsabilidad y la compañera tiene otras responsabilidades. ¿Y a dónde queda? Aquí en el cronograma de actividades. Vamos a utilizar el método CPM, que también lo podríamos hacer, nos permite tener un bosquejo más amplio para ver holguras en tiempo, al igual que la técnica PERT, ¿no? Que nos permite ir identificando específicamente cuáles son las holguras, y ir implementando estrategias precisamente para ir disminuyendo esas, o esos posibles riesgos que se puedan presentar y que nos vayan a sesgar nuestra investigación. Pero si ustedes lo hacen en Excel o lo hacen en Word, está perfecto. ¿Para qué lo queremos? Para administrar nuestro tiempo. ¿Y de qué se alimenta este cronograma? Bueno, pues se alimenta del presupuesto. ¿Pero qué voy a presupuestar? Bueno, toda investigación tiene gastos. Si voy a hablar de investigación en el área de ciencias sociales, que es en la que estamos nosotros, pues yo voy a ocupar viáticos para moverme, voy a ocupar papelería y útiles de oficina, que también deben de estar programados ahí. Y algunos otros gastos, como por ejemplo alguna asesoría técnica, o pueden estar pagando algún servicio de traducciones, ahí lo voy a poner, ¿no? Que me va a servir precisamente para lograr es desarrollar mi proyecto. ¿Qué voy a disponer también ahí? La infraestructura. ¿Qué necesito de infraestructura? La oficina, computadoras, no sé. Tienen que ver ustedes bien qué es lo que van a requerir para lograr esto, y obviamente el esquema del contenido del proyecto de investigación científica. Son los elementos que va a jalar nuestro cronograma de actividades. Y bueno, aquí les pongo las razones de por qué usar cada uno de ellos, ¿no? Y independientemente, esto va a ser con base en las necesidades de cada uno de nosotros. Si ustedes me preguntas cuáles son los que usas más, pues yo te diría que uso más el cronograma en Excel o en Word, o luego lo hago en Gantt Project, porque me gusta lo amigable que es esa herramienta, ¿no? A esta clase no se trata de enseñarles a hacer un cronograma de actividades dentro de, pero sí se trata de que sepamos cuáles son las herramientas que podemos utilizar precisamente para generar nuestro cronograma de actividades. ¿Qué elementos a considerar al usar alguna herramienta? Pues le decía hace un momento, la elaboración del presupuesto, la infraestructura disponible y el esquema del contenido del proyecto, que es lo que estamos trabajando desde la semana pasada. Y aquí les presento un ejemplo, válgase la redundancia, ya hice un pleonasmo ahí, de un cronograma de actividades muy básico que me permite programar lo que voy a ocupar, y los responsables. Por ejemplo, aquí están nombre responsable de la actividad es que vamos a desarrollar. Por ejemplo, yo aquí, como soy la líder de este proyecto, hice la elaboración del protocolo. Y aquí están mis compañeros que de alguna manera vamos intercalándonos y vamos trabajando en conjunto para lograr el proyecto. Si ustedes se dan cuenta, el 1 con el 10, pues es la misma persona porque es el responsable del proyecto. Cuando inicia y en este caso la fecha de donde se termina la actividad, ¿no? Básicamente los montos que vamos a ocupar. En este caso, como era un proyecto interno, solamente pedí 10,000 pesos. De esos 10 nada más me dieron 5, no digan que dije, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Y aquí están, en este caso, la descripción de los bienes que ocupo para desarrollar mi proyecto de investigación. Esta es una manera muy simple, muy básica, que podemos ocupar para hacer nuestro cronograma de actividades, donde incluimos todos los elementos que antes mencioné. ¿Preguntas?
No. ¿Sí? ¿Queda claro? Está muy sencillo si se dan cuenta, muy, muy básico. Y, por ejemplo, acá está ya el esquema del contenido de un proyecto de investigación científica, porque ustedes vieron el cronograma. Ajá. Y me dice actividades, pero ¿qué requiere mi protocolo? Y hasta de lo que hemos hecho, tenemos hasta la justificación. La siguiente sesión, que es la tercera, me voy a poner con ustedes a enseñarles cómo diseño mi marco teórico, que es el punto. Bueno, eso lo voy a hacer ahorita para no irme tan al otro fin de semana y quedarme con metodología, porque yo quiero que vayamos alineando lo que ahorita tienen con el diseño metodológico que van a ocupar para su investigación. ¿Vale? Si quiero, vuelvo a repetir, que ya en el último me presenten su cronograma de actividades listo y ahora sí me digan, maestra, estoy lista para empezar o listo para empezar ya el trabajo de campo. Y bueno, si se dan cuenta, pues son elementos que hemos estado viendo a lo largo de la clase pasada y de esta. No toquemos la metodología. Vamos a esperarnos al siguiente periodo. Hasta aquí, preguntas. Pero ¿cómo? Bueno, preguntas y de ahí me paso a explicar el marco teórico, el diseño del marco teórico, porque ahí fue donde hubo varias observaciones. ¿Preguntas? Es más, hacerlo y ya que nos diga, aquí no, aquí sí, aquí no, y así aprender. Vale, miren, yo veía marcos teóricos donde ustedes me ponían artículo tal, artículo tal. No. El diseño del marco teórico es una lista de temas por variables. Lista de temas por variables. Y vamos a hacer un ejemplo. Voy a dejar de presentar y voy a presentar una hoja de Word y vamos a ir haciendo un ejemplo bien rápido para acotar todo en estos minutos que ya nos quedan y no robarles tiempo. A ver, vamos a ver. Mire, por ejemplo. Compartir. Vemos aquí nuestra hoja de Word, ¿no? Un poco negrita porque no sé qué le moví a la computadora y no me he puesto ahorita a cambiar es por el fondo de pantalla y que me cambia en la noche a negrita las hojas. Pero sí vemos la hoja. Sí. Sí. Variable dependiente y variable independiente. Vamos a hacer la construcción del marco teórico, ¿vale? Y van a ver qué rápido es. Vale. ¿Cuál va a ser nuestra variable dependiente? Hablábamos hace rato de desempeño laboral y de estrés, ¿no? Y decíamos que el desempeño laboral depende del estrés. Estas son mis variables. Perdón. Ok. ¿Sale? Entonces, vamos a ir jerarquizando los temas. Es lo único que vamos a hacer. Por ejemplo, aquí voy a empezar hablando del concepto de desempeño laboral. Luego me voy a pasar a teorías, si es que existen, por decirlo, del desempeño laboral. Pero también quiero hablar de la importancia del desempeño laboral. Y quiero hablar de qué otra cosa podríamos hablar, a ver.
¿De qué otra cosa Los, podríamos hablar? los De los efectos, niveles, ¿no? Del desempeño. Entonces serían técnicas de medición del desempeño laboral para saber qué instrumentos ocupar, ¿no? Dimensiones. Exactamente. Y entonces las dimensiones primero serían acá. Dimensiones del desempeño laboral y cierro mis 5 temas con técnicas de medición. Porque entre más le ponga, pues más voy a tener que buscar información. Pero con esto son suficientes. Para un artículo, con 5 de cada variable es suficiente. Del estrés, pues voy a hacer lo mismo. ¿Qué quiero saber? Concepto de estrés laboral. ¿Qué otra cosa podría hablar del estrés? Clasificación del estrés. Porque hay diferentes. Vamos a ponerlas, como dijo hace rato el maestro, dimensiones del estrés laboral. Y ahí hay diferencias, ¿no? Clasificaciones no, maestra, porque entonces podríamos irnos y sesgar el trabajo y aquí lo tengo bien definido. Laboral. Si no tuviera laboral y nada más dijera estrés, ahí sí habría las clasificaciones, porque tengo el estrés familiar, el estrés laboral, el estrés personal, estrés emocional, bueno, no sé, muchísimos, ¿no? Sí, sí. Entonces, dimensiones, ¿qué más? Pero antes de las dimensiones se me ocurre características. Del estrés laboral, dimensiones del estrés laboral. Consecuencias del estrés laboral. Características, consecuencias. Tiene que ir en orden jerárquico, laboral, y cierro con técnicas de medición o instrumentos de medición. Y aquí tengo mi construcción del marco teórico. Ya, eso es lo que quiero. ¿Dudas? Ay, doctora, se ve tan fácil. No, pues es que es fácil, nada más es que yo tengo que tener conocimiento del tema. Si no conocemos, pues difícilmente lo vamos a poder hacer. Si usted me dice, a ver, vamos a construir el marco teórico del maestro Arturo, me voy a quedar, ¿what? Espérame tantito, déjame documentarme, ¿no? Porque pues difícilmente lo voy a poder hacer. Oscar, creo, ¿verdad? Sí. Creo que Perdón. no sé si se refería a mí o al maestro Arturo. El maestro Arturo, el que está haciendo lo de la parte de la seguridad y Oscar. riesgos. Oscar. Servidor. Perdón, maestro. Sí, difícilmente le voy a poder construir un marco teórico porque no es mi área y tendría que documentarme bien, ver qué investigaciones se han hecho para poder construir el marco teórico. Y con esto ya tengo todo lo que voy a tratar en mi marco teórico, que es mi estado del arte. Quiero mostrarles, por ejemplo, ahorita, a ver, vamos a cerrar y estoy trabajando este artículo con mi amigo Ibis, que él ahorita desafortunadamente pues está enfermo de cáncer, no puede hacer nada, pero pues yo dije voy a hacerlo por mi amigo y vamos a compartir créditos. Y como es mi área, pues estoy trabajando en este es mi nuevo artículo, evaluación del comportamiento del consumidor sobre jamón gourmet enriquecido con harina de chapulín. Mi amigo hizo toda la parte experimental del proyecto y yo hice el estudio de mercado. Para la revista que voy a aplicar, me pide mis highlights, que son básicamente oraciones con datos menores a 15 palabras o igual a 15 palabras, donde se resaltan aspectos innovadores del artículo. Me pide un resumen de 210 palabras como máximo, mis palabras claves, y obviamente en este resumen me está pidiendo contexto, me está pidiendo objetivo, me está pidiendo metodología,
Me está pidiendo los hallazgos más importantes y las conclusiones a las que llego. Me está pidiendo mis códigos GEL y la metodología de esta revista en específico me pide que ponga de dónde proviene este trabajo. Posteriormente tengo la introducción. En la parte introductoria yo lo estoy haciendo de manera deductiva. ¿Por qué? Porque los resultados que voy a poner son completamente cuantitativos y me vas a decir, pero es que es un estudio de mercado. Sí, pero yo lo hice cuantitativo y ahorita te voy a explicar por qué. Se dan cuenta, mi parte introductoria, obviamente estoy redactando, pero todo lo que estoy diciendo lo estoy basando en fuentes como la CEPAL, como la FAO y datos estadísticos. ¿Sí? Todo viene de lo general a lo particular. Esta revista me está pidiendo a mí que finalice precisamente explicando qué es lo que estoy abordando en cada parte de este trabajo. Y es lo que hago. A partir de aquí, estoy cerrando. Y aquí me dice, este documento se estructura presentando en primer orden la introducción en donde se contextualiza la problemática desde la perspectiva de la pobreza y la crisis alimentaria. Bueno, y ahí está todo. La parte de la revisión literaria o teórica es esta, son puras consultas en artículos en inglés. Precisamente ocupo mucho lo que es Conrecit, el Sevier, o ocupo Scopus, que me permiten tener fuentes de gran valor científico y que difícilmente la revista me puede decir, es que tus fuentes no son factibles, porque, por ejemplo, si ocupo revistas de divulgación, no me las consideran luego. Ocupo repositorios, tampoco me los consideran, a menos que el repositorio sea muy necesario. Pero ahorita hecho en español, si se dan cuenta, ahorita voy a enseñarle parte de las referencias, casi todas van en inglés. Entonces, aquí estoy haciendo un contraste de mi revisión literaria. ¿De dónde sale esto? De un diseño de marco teórico como el que acabamos de hacer. Me sirve de pauta para ir viendo cómo voy a ir abordando cada punto. Y en ese orden de ideas voy trabajando esta parte. Luego viene la metodología. Estoy explicando aquí que es cuantitativa descriptiva y estoy explicando también cómo lo hice, ¿sale? Que utilicé, qué técnicas de recolección, que se hizo una evaluación sensorial, que se aplicó aparte una encuesta para medir los datos, se hizo un escalamiento multidimensional, se utilizó un método de Pascal, aquí me faltaba una S, y bueno, y la herramienta de software que utilicé, yo estoy utilizando SPSS para hacer todo el tratamiento de datos. Y aquí está, si se dan cuenta, yo le presento en la parte metodológica al editor mi operacionalización de variables, que todavía aquí me falta redactar y interpretárselas a ellos. Estoy viendo mi problema, mi objetivo, mi hipótesis, mis dimensiones, en este caso es caracterización y hábitos de consumo, indicadores y técnicas, ¿no? Y bueno, hasta ahí quedé, todavía me falta terminar mis resultados, mis discusiones y mis conclusiones, ¿no? Pasarlos del sistema para acá y empezar a interpretar. Y esto es lo que quiero enseñarles. No tienen el formato todavía. Ocupé esta tesis porque es un trabajo que se hizo en materia de producto y era necesario hacerlo, pero normalmente no meto este tipo de fuentes para efectos de artículo. Si es una tesis que esté yo dirigiendo de algún chico de licenciatura, sí, pero para efectos de esto, no. Y aquí están, casi todas están en inglés, porque me piden journals, me piden Scopus y me piden el Sevier, básicamente. Entonces, esas son las fuentes que yo les sugiero para alimentar básicamente su artículo
de investigación científica. ¿Qué diferencia hay entre un artículo de divulgación y un artículo de científico? No tienen el mismo valor porque el de divulgación es para público general, por decirlo así. Queremos, por ejemplo, existe un jamón hecho de esto y esto y esto, ¿no? Por hablar. Pero el de investigación científica va dirigido a un segmento específico, que es el grosor de la ciencia, que va a entender el por qué se hizo y tiene un tratamiento más profundo que si lo dejamos nada más como de informativo. No sé si me estoy explicando. ¿Qué es lo que mejor nos califica el Sistema Nacional de Investigadores? Bueno, ahorita con la nueva dinámica, la verdad es que nos está calificando los dos, pero el de divulgación es por obligación. No, es por, pues sí, obligación, pero el que te va a colocar va a ser el científico, el indexado. ¿Preguntas? Sí, yo. Adelante. Yo. En el marco teórico, por ejemplo, cuando ya, ¿Sí? ya se tiene todos la temática o el índice temático, entonces empieza, digamos que yo encuentro la información del concepto que dice fulanito y que también lo complementa Sabelia, luego Karen, y así, ¿no? Y entonces yo hago la conexión ya redactada de Sabelia, bueno, el estrés mencionado por Sabelia, bla, bla, y empiezo yo a conectar todo eso. Pero de una manera hilada, o sea, no separo por subtítulos, ni subtemas, ni nada. O sea, le doy como esa sintonía de un texto que me dé a complementar todo esto que puse. Para efectos, sí, así lo puede hacer, pero dividido por tema en el protocolo. Para efectos de publicación, lo junta. Ajá. Ok. Ya no le pone temas. Ya no le Ok. pone temas, sino que, por ejemplo, voy leyendo y me va conectando la literatura una con otra. Ella me va conectando, porque empecé hablando del concepto y enseguida estoy hablando de teorías y luego ya estoy hablando de importancia, pero no le digo al lector el título, sino que la lectura me va llevando. Así se redacta para artículo. Para protocolo, así como los temas y ustedes van poniendo por tema, Okay. separados. Muy bien. Y la otra pregunta, el cuadro, bueno, más bien la tabla que presentó, ¿también la pone en los artículos? Si la revista me lo pide o yo considero que es necesario, sí. ¿Por qué? Porque le permite al lector aterrizarse mejor y entender cómo fue tratado el trabajo. Si no, en este caso es totalmente de redacción, ¿no? Redactado, porque eso que está ahí yo lo puedo redactar. Excelente, ese cuadrito es maravilloso. Muchas gracias, Sí. doctora, muchas gracias. De nada. Ahora sí, ¿tenemos dudas? Bueno, espero haberlos dejado menos confundidos, que tengan ustedes ya una claridad de cómo van a abordar sus trabajos y pues con todo gusto, maestros, estoy a la orden. Vuelvo a repetir, mi objetivo es que ustedes se queden con un protocolo de investigación listo para pasar a la segunda fase, que es el trabajo de campo. Obviamente, pues ya no voy a estar yo, pero ustedes ya van a saber cómo hacerlo, cómo trabajarlo, ¿no? Igual si en el futuro, creo que después de esta viene el seminario, más adelante van a ver seminario 2. En seminario 2 tendrán que ver ustedes el tratamiento de los datos, es decir, cómo voy a graficar o cómo voy a hacer las taxonomías, cómo las escribo para poder hacer el vaciado a un software, ¿no? O simplemente si yo lo quiero hacer en mapas conceptuales o en redes semánticas, lo pueda yo desarrollar.
esa es la parte que sigue. Pero esto es la raíz, esto es lo más importante. ¿Dudas? ¿No? Excelente. Pues no, ya a ver si, bueno, ya cuando empecemos otra vez a trabajar en los otros puntos, luego nos surgen dudas, ¿no? Pero hasta el momento. Sí, así es. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. por favor, estoy a la orden. No duden en preguntarme. Si me preguntan, trabajamos juntos y de esta manera podemos sacar pues el trabajo a tiempo, ¿no? Y no nos vamos quedando. Entonces, con toda confianza, me pueden mandar un mensajito, tienen mi número y el chiste es sacarlo y que salga un trabajo productivo para nosotros y para nuestras instituciones, ¿no? Ok. Correcto. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. No, de nada, Buenas estoy a noches. sus órdenes. Bonita noche, que descansen. Muchas gracias, doctor Lázaro, por las atenciones. Y por ahí hay un maestro que no está matriculado, si por favor nos podría apoyar. Sí, claro, yo me encargo el día lunes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestros. Excelente fin de semana. Tengan un día extraordinario, bueno, una noche extraordinaria. Igualmente. Pásenlo de lo mejor. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego Saludos a todos. Cuídense. Gracias, Adiós. doctora. Bye. Buenas noches. Saludos a Buenas todos. noches. Bye.